estudiantes como personas competentes, investigadores, con una mentalidad proactiva, dinámica y fuertes en habilidades comunicativas, lo que solicitan las empresas de manera general, con una responsabilidad social a nuestro entorno, desempeñando un conocimiento e investigación en las geociencias e ingeniería. La visión del capítulo es convertirnos en un capítulo estudiantil líder en capacitación académica y también en investigación. Un ítem fundamental dentro de nuestro capítulo es el de investigación, ya que vamos a promover a que se generen grupos de investigación y podamos divulgar dicha información científica a una de las revistas del EEG, por ejemplo, el EARDoc, o una revista indexada a nivel internacional, por ejemplo, puede ser en Argentina o Estados Unidos o en la misma Europa. Dentro de la directiva actual del capítulo hasta la gestión abril de 2022, tenemos a nuestros advisors, el advisor interno, al magíster Leonardo Ceballos Valdivia, al magíster Leonardo Ramírez, como advisor externo. Mi persona ya me presenté, Luis Alexander como presidente, vicepresidente Stuart Zúcar, secretaria Claudia Clatland, tesorera Ángela Canazas. En el área de marketing tenemos al estudiante Edward Márquez Hurtado, al estudiante Rodrigo Alejandro Pilco. En relaciones exteriores tenemos a José Macedo y Mario Silva. Y en el área de investigación, como recalco, el capítulo también toca un ítem muy importante que es la investigación, y por eso tomamos un director de investigación que está a cargo de la estudiante Camila Castro Eguiluz. Bien, hablamos de los enfoques del capítulo de Ley Student Chapter. Tenemos 5 enfoques. Un primer enfoque en la parte de exploración geológica, el segundo, interpretación sísmica, la geofísica de exploración, la transición energética y la ingeniería neta. Los programas académicos que ofrecemos como capítulos son grupos de estudios o semilleros que corresponden al enfoque general que ya he demostrado anteriormente. Por ejemplo, en la parte de exploración geológica tocaremos temas como la sedimentología, estratigrafía y paleontología, como un grupo de estudio principal del capítulo: tectónica, geología estructural, geofísica de exploración, evaluación y exploración de yacimientos minerales también. En la parte de interpretación sísmica, geoquímica, termoecología, transmisión energética, geotermia, hidrogeología y geomecánica. Los grupos de estudios que estamos presentando también están en nuestro plan anual, en nuestro cronograma de actividades, en donde se van a dar webinars acerca de esas ramas, se van a dar recursos acerca también de esas ramas, y talleres, salidas de campo con las debidas seguridades del caso, por el tema de la COVID-19, y también prepararlos para una competición internacional como es el Abril Challenge a nivel global, donde se compite con estudiantes también de maestría y pregrados, un grupo de 5 estudiantes, 2 de maestría o posgrados, y el resto de pregrado, y puedan interpretar una data real de una empresa que a nosotros los estudiantes nos da con cierta asesoría, y pues recibimos una subvención económica aproximadamente entre 1.000 a 2.000 euros para el capítulo. Tenemos entradas para el Congreso Internacional del EIG, y bueno, obviamente el reconocimiento académico correspondiente a los estudiantes que han participado y han representado su casa de estudios. El GeoQuiz es un grupo de 3 estudiantes que también van a representar a nuestro país en este caso, ya que somos el único student chapter del Perú, y pues estos 3 estudiantes van a representar a la nación y a nuestra casa de estudio, compitiendo con otros student chapters a nivel global, y de igual manera tienen ese mismo reconocimiento de los premios que ya le había mencionado anteriormente. El Minus CO2 Challenge, este ítem especialmente de competición, se encarga de aportar y dar soluciones en la parte de la transición energética para reducir el CO2 dentro, lo que ocurre en nuestro planeta. Y esto también es manejar con una data real, evaluarlo y dar soluciones. Ambas competiciones son de grado avanzado, y por eso se requiere que los estudiantes estén bien preparados para estas competiciones internacionales y puedan representar de buena manera nuestra casa de estudios. Algo que agregar también, que en 2023 ya vamos a comenzar con competir
y representada en nuestra casa de estudio, en nuestra facultad, con estudiantes que son miembros del EEG y aquellos estudiantes también que están en otros student chapters como colaboradores, pues estaremos formando un grupo y en los grupos de estudio pues vamos a sacar a los mejores y aquellos que tengan toda la energía y disposición de poder competir. Bueno, dentro de las actividades a grosso modo académicas tenemos foros, workshops, cursos que son certificados, seminarios, que es el caso que estamos el día de hoy, webinars, entrenamiento y conferencias. Los programas especializados dentro del EEG Student Chapter Perú, tenemos la semana de conferencias especializadas donde se va a abarcar un gran número de ponentes, eh, el grupo de mujeres de geociencia e ingeniería. Tenemos también para invitar a aquellos investigadores y poder apoyarlos mutuamente en que ellos divulguen la información y dicha investigación que hicieron durante el año pasado, por ejemplo, si así lo digo, pues ellos nos compartan dicha información, no sé, de alguna cuenca sedimentaria, un, tal vez un yacimiento mineral, algún estudio muy específico y técnico, puedan compartir con los estudiantes y nosotros pues podamos aumentar nuestro conocimiento en estas áreas. Videos educacionales justamente para el tema de divulgación científica, ya que dentro de la UNSA se toca el tema de geopatrimonio y podemos aprovechar esta parte de ley y poder divulgar. Networking Business es una relación entre empresa y estudiantes, ¿no? Que esa relación no sea tan lejana y pues que sea muy, muy amena y muy cerca para que los estudiantes puedan conseguir sus prácticas, los estudiantes puedan tal vez conseguir información detallada, eh, otros beneficios que la empresa también puede darnos unas ciertas membresías para aquellos estudiantes que lo requieren. EG Connect, como su mismo nombre lo dice, es conectarnos con el mundo, conectarnos con los capítulos de la EG. Esta parte ya se realizó hace una semana, bueno, hace unos días prácticamente, con Colombia y pues ha sido una actividad que bueno, salió a la perfección, como se esperaba, se va a ir mejorando cada vez más. Y bueno, lo que nos permite la EG Connect es poder ver la realidad de otros países en el tema de educación, en el tema de investigación. Si alguien requiere de hacer un posgrado, digamos, en Colombia, ya tenemos la información certera de ellos mismos que nos han compartido y también una realidad a grosso modo geológica, ¿no? Regional, local de dicho país. El podcast también con el objetivo de divulgación científica mediante podcast o una aplicación de Spotify que nosotros podamos divulgar dicha información, dicho patrimonio, y bueno, entre otros. Y AG Mentoring es un ítem que estamos trabajando en ello aún para que se pueda hacer realidad en promover mentores dentro de la investigación. Por eso vamos a realizar grupos de investigación y cada grupo de investigación va a tener su mentor y ese mentor pues obviamente va a capacitar, va a aclarar dudas, entre otros, para que puedan realizar su investigación correspondientemente, correctamente y puedan divulgarlo de manera bien. Ok. Bueno, dentro de nuestro advisor interno es el magíster Leonardo Ceballos. Es licenciado en Geología de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Paleontología, también en la misma universidad, y estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia. Bueno, gracias a nuestro advisor pudimos realizar muchas actividades, nos han recomendado ponentes, nos ha recomendado también workshops que se podía realizar. El trabajo mutuamente entre el advisor y la directiva está siendo gratamente yendo por un buen camino y pues esperamos, yo creo que el ingeniero le he visto, está dentro de la sala. La verdad que es un honor tenerlo como advisor dentro del capítulo y que su apoyo pues es muy importante para nosotros. Al igual que el ingeniero Leonardo Ramírez Arenas, es ingeniero geofísico de nuestra casa de estudios y bueno, tiene experiencia en el tema de evaluación geológica, geofísica en diferentes cuencas. Ahorita pues está trabajando en Petroperú y bueno, es un aliado fundamental dentro del capítulo, ya que con él estamos realizando el tema de licencias de
de Sequent, por ejemplo, para el IFRO, para el capítulo, para que los estudiantes puedan aprovechar esas licencias, el tema de licencias de Petrel, de Schlumberger, Techlog tal vez, para el tema de evaluación de pozos de petróleo, el tema de Datamine para el modelamiento y ERRI para el tema de cartografiado. Se está realizando y bueno, aproximadamente ha estado demorando eso unos 5 meses en hacerse realidad el tema de licencias para el capítulo de EI. Bueno, dentro del cronograma de actividades dentro del Student Chapter, algunos ya se han realizado desde agosto hasta diciembre se comenzó toda la gestión para que se aperture este nuevo capítulo, se hizo realidad, tenemos los permisos correspondientes de parte de Holanda, de la misma eh, sociedad, bueno, asociación europea, tenemos la aprobación de nuestra escuela y de nuestra facultad, y bueno, estamos yendo también por la aprobación eh, de la misma UNSA, nuestra casa de estudios. En diciembre se le hizo la apertura correspondiente y algunos eventos, como por ejemplo GeoQuiz de Año Nuevo para aquellos estudiantes que quieran seguir entrenándose. Y en enero sí ya comenzamos con todo, el tema de, bueno, el seminario, tema de un training de sedimentología, que en este caso fue aplicado al carbonatos. Tenemos la salida de sedimentología, estratigrafía, aplicada a carbonatos en Yura, a cargo del doctor Pablo Navarro Ramírez, y bueno, salió como se esperaba. Para febrero ya estamos adelantando, tenemos un EI tal vez con Argentina o con Brasil, también tendremos seminarios en el tema de yacimientos económicos, un filtro de vulcanología se está realizando para ver si es viable realizar un filtro en febrero, y un workshop de geotecnia que también se va a realizar para el mes de febrero. De igual manera, casi el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo se va a realizar las mismas actividades, un seminario, un entrenamiento, un workshop y una salida de campo, preferentemente las salidas de campos cada dos meses o cada mes si es que se puede, pero de cada 2 meses sí o sí se va a realizar. Obviamente las salidas de campo están siendo gestionadas, están siendo guiadas y que se esté con el protocolo de seguridad por el tema de COVID se está haciendo, bueno, se realiza como debe ser, ¿no? No, no que estén muy juntos, sino que estén todos separados, que usen sus mascarillas y bueno, todas las medidas de seguridad se deben de acatar en las salidas de campo y eso el EIG Connect, bueno, el EIG UNSA pues está haciendo responsable acerca de ello. Bien, algunas de las actividades que, como he mencionado, tuvimos el honor de tener al PhD Pablo Navarro, que vino desde, bueno, desde Chile, desde Piura, y bueno, pudo estar acá en Arequipa unos 3 días. Y bueno, la salida de campo era evaluar y levantar columnas estratigráficas de la formación arcorquina, evaluar las secuencias que se daba, una descripción de las muestras, y bueno, interpretar toda esa parte de la formación arcorquina que se realizó junto con la teoría, con la práctica y luego con las conclusiones que ya matizó el tema de la formación. Y bueno, aquellos participantes que asistieron, pues ya tienen un sólido conocimiento en el tema de carbonatos, en el tema de levantamiento de columnas y también en la interpretación misma. Con algunas imágenes de campo, imágenes también de gabinete, y el EI Connect de nuestra casa de estudio con la UNAL de Colombia. Tenemos imágenes ahí con la presidenta del Student Chapter, que todavía sigue en gestión. Y bueno, tuvimos un GeoQuiz que también nos permite entrenar a nosotros para el GeoQuiz global, y eso, las preguntas que fueron elaboradas ahí son dadas por nuestros advisors, dados por docentes, y cada uno participa, ¿no? Y aquellos que ganen el GeoQuiz, como por así decirlo, como un preentrenamiento, pues van a tener una beca en un workshop futuro coordinado por las dos Student Chapters. En este caso estamos coordinando un workshop entre la UNSA y la UNAL para aplicado a yacimientos minerales. Obviamente va a ser de manera virtual, pero al que el ganador pues se gana su beca completa. Así es que les invito a que participen en la segunda semana de febrero, que también se va a tener un EI Connect con tal vez México, Argentina o Brasil. Bueno, sin más que decir, les pido su apoyo y que nos sigan en las redes sociales de EI UNSA.
Ahí tienen todas las redes sociales. Y bueno, que sigan participando del capítulo, apoyando el capítulo. Y cualquier duda, consulta, aquellos que quieran formar parte de la directiva más adelante, pues que se comuniquen con la misma. Si quieren participar de un evento como tal o quieren apoyar, pues estamos con los brazos abiertos que ustedes puedan entrar al capítulo y apoyar en la gestión. Y aparte, ustedes tienen cierta experiencia y bueno, obviamente van a tener muchos más beneficios. Así que les invito a todos a ser miembros de Leiji. Algo que también quisiera agregar es que en el programa de Network Business ya tenemos un auspiciador, el auspiciador es AIP, el cual también apoyamos y coordinamos workshops. Dentro de los workshops que estamos gestionando ambos, es sísmica y reflexión para evaluación de potencial geotérmico y interpretación cuantitativa y sus aplicaciones prácticas. Aquellos interesados se comunican con la directiva correspondiente o también con la parte de asesoría de AIP. Eso sería algo que quería recatar. Y bueno, sin nada más que decir, estamos invitando también al magíster Pedro Terrón. Ingeniero, ¿usted se encuentra presente? A ver, mientras me comunico con la directiva. Ok. Eh, Tenemos presente dentro de nuestra sala al doctor Antenor Chávez Valencia, que también nos gustaría que nos dé unas palabras de apertura de estas actividades, aunque ya se estaba realizando, pero contar con una apertura oficial de parte de nuestro representante mayor de la facultad, pues es un honor. Doctor Antenor, le cedo la palabra y estamos iniciando justamente este seminario de conferencias como parte de nuestras actividades. A ver, señores estudiantes directivos del H Chapter, señor advisor magíster Leonardo Ceballos, señores docentes, señores asistentes a esta actividad. Para la facultad de Geología y Geofísica y Minas, especialmente para el decanato, siempre es un gusto asistir a las actividades que realizan los diferentes chapters que se han constituido en la Facultad de Geología, Geofísica y Minas. Chapter que se han constituido pues, en una herramienta fundamental y en la complementación de la formación, del aprendizaje de las ciencias de la Tierra. Veo que acá están estudiantes de geología, geofísica y seguramente, ¿por qué no? También van a estar o estarán los de minas. Es un capítulo de estudiantes o cuya misión principal es por supuesto, la organización de actividades de todo tipo de especialidades dentro de las ciencias de la geología. De tal manera de que estas actividades son pues necesarias, se han convertido pues, en una necesidad dentro de la facultad. Entonces, saludo también el ímpetu, las ganas que tienen los estudiantes de buscar, de conectarse con el mundo exterior, aparte de la facultad. Nosotros tenemos, por supuesto, un universo que es nuestra facultad, pero el universo es mucho más amplio, ¿no? Conectarse con el mundo, tener contactos con instituciones a nivel mundial y poder así de esa manera acceder a recibir experiencias, formaciones en diferentes especialidades, pues de científicos que se encuentran actualmente en la frontera del conocimiento en materia de ciencias de la Tierra. Entonces, eso es muy importante. De tal manera que, señores alumnos, estas actividades siempre serán bien apoyadas
desde el decanato en lo que le concierne hacer. Tengan la seguridad de que las cosas que se pueda hacer desde el decanato se harán. Esa es una obligación para el decanato, de tal manera que cuenten siempre con ello. También quiero alentar también a los demás estudiantes de nuestra facultad, al entero de estudiantes de nuestra facultad, a participar en este capítulo que es muy interesante y veo conferencias de todo tipo. Entonces, es muy importante y es más, también a los señores docentes que tienen alguna especialidad también, a participar y hacer actividades extracurriculares, es decir, en este caso, mucho alentar las salidas de campo, porque, bueno, venimos de un par de años, pues ya, en las cuales no está realizando, pero ya se han hecho algunas salidas, ya se han realizado, algunos docentes han tenido ya la amabilidad de organizarlas y salir, y con buenos resultados. Entonces, las salidas han sido bien, no ha habido ningún problema de contagios, de tal manera de que se puede hacer tomando todas las previsiones que mandan los protocolos. Entonces, por ese lado, también deseamos de que los alumnos se sumen. Y también, también apoyar, felicitar a todos los equipos que se están constituyendo con fines de investigación y de llevar adelante, dinamizar también la investigación, el conocimiento, porque no solamente pues debemos acá en la facultad formar estudiantes, sino también tenemos una gran misión de investigar todos los aspectos de la ciencia de la Tierra en lo que refiere, pues, por lo menos al sur del Perú. ¿Sí? Tantas cosas que hay que hacer en materia tectónica, estructural, económica, estratigráfica, paleontológica. Con mi colega Leonardo tiene una misión muy importante desde su llegada. Es de relanzar o de incentivar y de buscar todo el material paleontológico que debiera haber en el sur del Perú, en todos los pisos, sistemas que tenemos en el sur del Perú, porque en el sur del Perú tenemos pues sistemas desde el precámbrico hasta el actual. Y nuestro material paleontológico, pues desde hace muchos años no ha encontrado algo espectacular, interesante, ¿no? Y tengo entendido que, y es más, participo con él, a pesar de que mi tiempo pues siempre es un poco escaso, va a haber noticias, novedades. Entonces, este aspecto paleontológico es muy importante porque a futuro debemos montar un museo de paleontología en nuestra facultad, un museo de rocas, minerales y el de paleontología, y de todos los sistemas, pisos. Entonces, ahí hay una gran esperanza también en el ingeniero de máster Leonardo Ceballos. Y teniendo en cuenta el entusiasmo que transmite hacia los alumnos, prueba de esto es también de que los alumnos están constituyendo estos chapters y que estos chapters tienen actividades importantes, por lo cual los felicito, les doy ánimo y cuenten siempre con el apoyo desde el decanato. Muchas gracias, señores estudiantes. Muchas gracias a usted, doctor Antenor Chávez Valencia. La verdad que sus palabras y su motivación también hacia el capítulo, pues es bien recibida para nosotros. Vamos a seguir haciendo actividades también de campo, como usted mismo lo mencionó, actividades de investigación.
y uno de los objetivos de este año es publicar, ¿no? Es publicar con nuestro grupo de investigación y bueno, el apoyo de parte del decanato, de parte de la escuela y de parte de nuestra universidad es sin duda pues muy buena para nosotros, ya que nos permitirá y nos permitirá también abrir puertas hacia el extranjero y pues se está haciendo realidad actualmente. Ya estamos pasando a Colombia, ahora vamos a pasar tal vez a México o Argentina. Y bueno, eso también nos incrementa en tema de conocimientos, nos da más actividades. Y bueno, eso, eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuando con el tema del seminario, de este evento que se está realizando, cuyo fin es dar a conocer el gran y extenso campo de las geociencias y también de las ingenierías, a pesar de la situación que nos conlleva presente actualmente esta pandemia, bueno, el tema de COVID-19, igual estamos brindando este espacio para el desarrollo de los mismos estudiantes. Así que el día de hoy tendremos con nosotros, José, si puedes presentar el flyer, por favor. Con nosotros al magíster Pedro Terán Villegas, el cual es ingeniero geólogo egresado de la Universidad de los Andes, Menda, Venezuela, en el año 2003. Es magíster en gestión de los recursos naturales renovables y medio ambiente con enfoque en los recursos hídricos, egresado en el año 2009 del Centro Iberoamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial, organismo adscrito al Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Su tesis de pregrado titulada Comparación de métodos para la determinación de perímetros de protección de pozo subterráneo de agua potable. Le evaluó la mención de publicación. Asimismo, es autor de tesis de maestría titulada Atlas Hidrológico Superficial y Subterráneo de la Cuenca del río Motatán, Venezuela. Se ha desenvuelto en área de hidrogeología, liderando proyectos como sistematización y información para elaborar el Inventario Nacional de Aguas Subterráneas del Ecuador, con énfasis en su caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica. Asesor en la elaboración del censo e inventario de aguas con fines de uso potable y riego en Venezuela. Ha dirigido proyectos pilotos para la generación de modelos hídricos de los sistemas acuíferos utilizando diferentes softwares de simulación, además de haberse desempeñado como profesor universitario en Venezuela. Magíster, la verdad es un honor tenerlo aquí con nosotros y bueno, agradecerle por su apoyo y bueno, asesoría también al capítulo. Muchas gracias por su participación y bueno, le cedo la palabra sin antes que decir a todos los participantes que la exposición durará 45 minutos y bueno, habrá una ronda de preguntas de 10 minutos posteriormente al finalizar la ponencia y bueno, obviamente tienen que tener el audio y las cámaras apagadas para que no pueda interferir con la ponencia magistral del ingeniero magíster Pedro Terán. Ingeniero, le cedo la palabra y muchas gracias. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Muy bien, ingeniero. Es grato tenerlo acá con nosotros en el EGI UNSA Perú, el único capítulo representando a nuestra nación. Muchas Bueno, gracias por su apoyo. gracias a ustedes por su invitación, realmente. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Primeramente, gracias por la invitación, por la UNSA. He tenido ya varios eventos con ustedes y bueno, ha sido muy grato. No sé si ustedes están transmitiendo en vivo por el WhatsApp, por el Facebook, no sé. Sí, sí, ingeniero, se está transmitiendo en vivo, solamente durante el evento, nada más. Ah, ok. Pasa que no. Bueno, me da mucho gusto pues estar acá con ustedes, apoyándolos en este evento. Bueno, tuve la posibilidad
de escuchar las palabras de, creo que el rector será, no sé, el decano tal vez. Y bueno, muy interesante. Sí. Bueno, quería unirme acá rápido antes de empezar, quería unirme a la página de ustedes. Será SECU Student Chapter UNSA, ¿cierto? Sí, EAG Student Chapter UNSA en Facebook. Me dice, por favor, rapidito para unirme. Ok, ahorita ya tiene los permisos correspondientes para poder presentar pantalla y también el tema de micrófono está correctamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, bueno, vamos a iniciar entonces. Déjame colocar por acá esto y comenzamos. Dame un momentito, ¿sí? Mientras tanto se van uniendo los participantes, ¿sí? Déjeme a ver Sí, acá. por supuesto. Para los nuevos participantes, aclararles que la ponencia tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente. Después de finalizar, habrá una ronda de 10 minutos para preguntas correspondientes y de la ponencia. Y bueno, que tengan su micrófono apagado y también las cámaras apagadas para que no pueda interferir con la continuidad de esta participación. Y bueno, vamos a esperar a nuestro ingeniero, a nuestro magíster, a que comience la conferencia. Sí, vamos a iniciar. Voy a comenzar a compartir pantalla, ¿sí? Ok, ingeniero, sí. Ok, ya tengo acá el acceso, que era lo que justamente necesitaba. Vale, perfecto. Vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a iniciar con este. Creo que estoy dando apertura yo, ¿no? Creo que soy el primer Sí, ponente. sí, es justamente la primera ponencia, ingeniero. Bueno, cuando uno hace esto de primero es un riesgo, porque uno no sabe cómo va a ser lo demás, ¿sí? No, sin Bueno, duda la ponencia va a ser muy buena, ingeniero. No se bueno, preocupe. eso esperemos. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que comencemos, ¿sí? Vamos a ocultar esta barrita que a veces es molestosa cuando uno está presentando. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, eh, como les comentaba, es muy grato estar acá con ustedes compartiendo todo esto, toda esta experiencia. Y bueno, para mí, pues, es bastante, siempre, pues, he estado en diversas actividades con universidades de Perú, lo cual es muy gratificante, ¿sí? Entonces, estoy proyectando la pantalla, seguramente se ve bien, ¿cierto? Sí, se está proyectando el PowerPoint. Ahora sí, está en pantalla completa. Bueno, vamos a presentar entonces la conferencia magistral denominada eh, la modelación hidrogeológica como herramienta de gestión de las aguas subterráneas. Bueno, como ya usted lo decía la modesta presentación que me hizo allí, bueno, en eso trabajamos, ya tenemos, bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando. Soy ingeniero geólogo de formación con todas las maestrías y especialización y demás. Y bueno, vamos a presentar hoy lo que es la modelación hidrogeológica como herramienta de gestión de las aguas subterráneas, ¿sí? Esta presentación es bastante importante, es muy interesante porque vemos acá los modelos hidrogeológicos, pero desde el punto de vista de cómo usarlos para la gestión.
En el mercado hay diferentes modelos computacionales, paquetes computacionales, con los cuales podemos hacer lo que queramos. El único detalle es que muy poco se hace referente a la gestión, porque muchas personas se enfocan más hacia el uso del modelo propio, ¿sí? Y se genera como una competencia entre quién es mejor que otro para tratar de usar un modelo. El modelo es simplemente una herramienta. Si nosotros no tenemos el conocimiento hidrogeológico, no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, iniciamos. Vamos a hablar primero que nada de lo que es la planificación de los recursos hídricos. Y bueno, vamos a ver cómo, ¿sí?, las aguas subterráneas y los acuíferos no se han incorporado adecuadamente a la gestión de las aguas subterráneas. Dice que a pesar de que más adelante vamos a ver la importancia en cantidad que tiene el agua subterránea frente a las aguas superficiales, las aguas subterráneas y los acuíferos no han sido incorporados adecuadamente a la planificación hidrológica, a pesar, por supuesto, de ser una fuente cada vez más importante de recursos hídricos, ¿sí? Y de todas las reclamaciones que han tenido los hidrogeólogos del por qué no se ha hecho. Pero muchas veces esto pasa por decisiones incluso hasta políticas. Bueno, las aguas subterráneas y los acuíferos presentan múltiples ventajas respecto a las fuentes superficiales. Por un lado, tenemos una amplia disponibilidad, menor estacionalidad y buena calidad química, entre otras, aunque eso muchas veces se torna un poco relativo, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que el recurso también es vulnerable y muy difícil y costoso de remediar en caso de ser sobreexplotado o contaminado. Por lo tanto, es importante resguardar su uso sostenible. Dos posibles causas de la casi nula participación de las aguas subterráneas en la planificación hidrológica podrían estar en, primero, la escasa información existente, es decir, identificación, delimitación y caracterización hidrogeológica de las masas de agua subterránea, ¿sí? Por otro lado, legislación clara, con un enfoque bien definido sobre las aguas subterráneas y su consideración en la planificación hidrológica, como un instrumento para una buena gestión de los recursos hídricos y su sostenibilidad. Entonces, a pesar que muchos países han aprobado leyes y las instituciones rectoras de los recursos hídricos han elaborado planes hidrológicos, se ha hecho muy poco sobre la identificación y caracterización de los acuíferos, en especial sobre el inventario de los recursos hídricos subterráneos, para una eficiente incorporación de las aguas subterráneas en la planificación hidrológica. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo incorporar efectivamente las aguas subterráneas en los planes hidrológicos para su uso sostenible? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y que muy poco se ha hecho de esto, es integrar las aguas subterráneas, es decir, hacer un uso conjunto de las aguas subterráneas con las aguas desaladas, por ejemplo, con las aguas regeneradas procedentes de la depuración de las aguas residuales y usarlas en diferentes usos, en diferentes actividades. Por otro lado, mejorar los criterios técnicos de identificación y delimitación de las masas de aguas subterráneas, además de actualizar datos de los acuíferos, especialmente de los multicapa, confinados, semiconfinados, y de los compartidos entre demarcaciones hidrográficas e incluso de los acuíferos transfronterizos, ¿sí?, de los cuales existe un desconocimiento aún mayor. Por otro lado, identificar la relación hidrodinámica entre los ríos y acuíferos, diferenciando tramos ganadores, tramos perdedores. Eso se puede hacer con estudios hidrológicos e isotópicos también. Eso, por supuesto, de no hacerse, nos traería ciertos problemas relacionados tanto con la planificación y gestión. Fíjense que la escasez de agua potable y saneamiento básico tienen impactos nefastos en los procesos de desarrollo. Son los países más pobres los cuales donde resalta mayormente la desigualdad, la inequidad,
siendo por supuesto las poblaciones rurales las más vulnerables, ¿sí? Entonces, para entender la situación del agua es importante razonar sobre la distribución del agua en el planeta. Del volumen total de agua en el planeta, menos de un 3% es agua dulce y no toda está disponible líquida, ¿sí? Fíjense que de ese 3% la mayoría está en forma de glaciares y nieves permanentes. Las aguas subterráneas representan menos del 1% del volumen total de agua dulce, pero las aguas superficiales, lagos, ríos, reservorios, no son más que un insignificante 0,007% del total. Aún el agua subterránea sigue teniendo una importancia mucho más grande. En este gráfico podemos verlo mucho mejor. Vemos este gráfico, acá tenemos el agua, la totalidad del agua en el planeta. Tenemos que aproximadamente el 97% es agua salada, esa agua contenida en océanos, en mares. Pero apenas un 3%, hay quienes dicen que es un 2,5%, esos son pequeñas variaciones que hay. Fíjense que casi toda está en forma de nieve, hielos permanentes, congelada, pues, ¿sí? Por supuesto, ese tipo de agua, a pesar de que es agua dulce, no está disponible para consumo humano o para otros usos. Nadie va a andar por la vida descongelando glaciares, ¿sí? A pesar de que hoy día se ve que existe el descongelamiento de los glaciares por el calentamiento global y todo esto. Ese es otro tema. Acá vemos las aguas subterráneas, ¿sí? Que representan una cantidad importante. Y si lo comparamos con el agua contenida en ríos, lagos, reservorios, mira, el agua subterránea es mucho mayor, ¿sí? Y otros tipos de humedad, etcétera. También estamos incluidos nosotros por acá, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que en cantidad tenemos mucha más agua subterránea que agua superficial. Y les puedo asegurar que la calidad de las aguas subterráneas es aún mucho mayor que la de las aguas superficiales. El único detalle es que las aguas subterráneas han sido muy descuidadas. Muy pocos estudios se han hecho y muy pocos estudios se siguen haciendo. Es bueno que desde las universidades se comience a trabajar en esto, ¿sí? Entonces, es una falacia, fíjense, que hay escasez de agua en el planeta. Lo que hay es un desequilibrio cada vez mayor entre la oferta y la demanda de agua, debido principalmente a, por un lado, al crecimiento desordenado que tenemos de la población, ¿sí? Por otro lado, la contaminación de los recursos hídricos y la mala planificación y gestión de los mismos, ¿sí? Eso es obvio que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, los desafíos más graves que confrontan los acuíferos y la gestión del agua se relacionan directamente con el manejo irresponsable del recurso hídrico y con las múltiples instituciones que gestionan las aguas de un país. Varios ministerios, secretarías, delegaciones, instituciones locales, regionales y nacionales, queriendo hacer gestión y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque cuando hay una gran variedad de actores involucrados, eso diluye las responsabilidades y entorpece una gestión eficaz, profesional y sostenible, ¿sí? Entonces, la gestión del recurso hídrico tiene que estar en manos del Estado a través de una autoridad del agua al más alto nivel y no compartida por múltiples actores dentro del Estado. Son dos cosas diferentes. Entonces, para poder lograr una buena planificación y gestión es muy importante, ¿sí? Conocer, ¿sí? Conocer cómo se comporta, cuál es el tiempo de residencia de tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas, el cual por supuesto es muy diferente. Fíjense que cuando hablamos de agua subterránea, siempre hablamos de siglos, milenios, que es el tiempo que por lo general tarda el agua en moverse
desde las zonas de recarga hasta las zonas de descarga, ¿sí? Cuando hablamos de aguas superficiales, básicamente hablamos de días. El agua de los ríos tarda días en moverse de un punto a otro, de puntos altos de la cuenca a puntos bajos, incluso a los puntos de desembocadura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay dos realidades además, hay dos realidades geográficas en materia de agua de suma importancia para la cooperación internacional que se traducen en una eficiente gestión. Por un lado, el ciclo del agua y por otro lado, las cuencas compartidas. Hay que entender que todas las aguas del planeta están interrelacionadas, ¿sí? Tenemos ríos ganadores, es decir, donde el acuífero le aporta agua a los ríos en periodos de estiaje. Tenemos ríos perdedores, donde el río le aporta agua, tenemos los ríos ganadores, donde el acuífero le aporta agua al río en periodos de sequía, ¿sí? En periodos de lluvia, los ríos le aportan agua a los acuíferos, es decir, tenemos ríos perdedores. Esa interrelación es muy importante, sobre todo cuando se quiere hacer un balance hídrico, se quiere hacer un estudio hidrogeológico completo, donde se involucra, o un estudio hidrológico más bien, donde se involucra a las aguas superficiales y a las aguas subterráneas, ¿sí? Por otro lado están las cuencas compartidas. Fíjense que gran parte de las cuencas fluviales y de los acuíferos están compartidos. ¿Qué significa eso? Que los límites de las cuencas compartidas no coinciden con los límites territoriales o administrativos. Entonces, esas cuencas no tienen límites, esos acuíferos no tienen límites y pueden pasar de un estado a otro. Cuando eso ocurre, los estados tienen que ponerse de acuerdo. Eso se llama los acuíferos transfronterizos, esa gestión que es compartida para tanto cuerpos de agua superficiales como para acuíferos transfronterizos, tiene que pasar por acuerdos internacionales, por ejemplo. Bueno, de eso les voy a comentar más adelante. Entonces, fíjense que casi el 40% de la población mundial vive en cuencas compartidas. Esto es uno de los mayores desafíos en cuanto a gestión de los recursos hídricos, lo cual, por supuesto, debe aprovecharse y debe verse como una oportunidad para la cooperación internacional. Debemos entender el agua como fuente de cooperación y no como una fuente de conflicto, ¿sí? Bueno, ya para introducirnos un poco, para llegar a fíjense que para poder hablar de la modelación hidrogeológica como herramienta de gestión, tenemos que conocer algo de planificación y gestión. Es lo que justamente les acabo de indicar. Además, debemos conocer un poco acerca de algunos aspectos básicos sobre las aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, fíjense que para gestionar de forma óptima el recurso hídrico subterráneo es necesario conocer el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, ¿por qué? Porque el agua subterránea tiene su origen allí, ¿sí? Las aguas subterráneas, por supuesto, son muy importantes como recurso hídrico, ya que constituyen la mayor reserva de agua dulce accesible. Se los mostré en un gráfico. Están contenidas en un acuífero, el cual no es más que una estructura geológica subterránea capaz de almacenar y transmitir el agua. Por otro lado, es importante cuando nosotros queremos aplicar un modelo de simulación y queremos conocer cómo se comporta el agua en un acuífero, es clave entender su balance hídrico, es decir, cuáles son las entradas y las salidas que ocurren en un acuífero, cuál es la recarga y cuál es la descarga en función del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense que las aguas subterráneas están sujetas a una serie de riesgos y problemas relacionados, tanto con su cantidad como con su calidad, ¿sí? Por un lado, cuando hablamos de la cantidad, básicamente es reducción de caudales por sobreexplotación. Y cuando hablamos de la calidad, contaminación, degradación por alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas. Los aspectos relacionados con la cantidad, bueno, básicamente, si nosotros hacemos un uso irracional de las aguas,
podemos sacar un sistema que esté en equilibrio y podemos desequilibrarlo. En este caso, fíjense en esta figura a la izquierda. A la izquierda vemos una figura en la parte superior izquierda. Vemos una figura donde tenemos un acuífero con 3 pozos, unos pozos superficiales, intermedios y profundos. Allí la recarga de agua es igual a la descarga. Allí no pasa nada porque estamos tratando el acuífero de manera justa y adecuada. Pero cuando empezamos a bombear más agua de la que entra al acuífero, comienzan los problemas, los pozos más o menos se comienzan a secar. ¿Por qué? Porque ya el acuífero no les aporta agua. Y también comienzan a ser afectados los más profundos. Ya tenemos que comenzar a bajar mucho más la bomba, etc. Eso se traduce en gastos de electricidad, etc. Pero sí, aquí ya tenemos una sobreexplotación. Pero si esto continúa, vamos a tener un fenómeno aún mayor. Los pozos van a quedar secos y esos poros que quedan vacíos allí, el terreno se va a hundir. El peso propio del terreno va a generar un hundimiento. Ese hundimiento es lo que nosotros conocemos como subsidencia. Eso puede ocurrir cuando llegamos a la sobreexplotación, al agotamiento y, por supuesto, la subsidencia. El fenómeno se torna aún peor si estamos en acuíferos costeros e insulares. Siempre va a existir, cuando tenemos un acuífero costero e insular, siempre va a existir una interfaz de agua salobre, es decir, la línea fronteriza entre el agua dulce y el agua salada. Eso siempre va a estar allí. El único problema es que si nosotros bombeamos mucha agua del acuífero, el agua salada, que tiene un peso específico mucho mayor que el agua dulce, va a penetrar muy fácilmente. Acá tenemos la figura A, tenemos unos vasos comunicantes. El sistema en equilibrio, bueno, el agua salada tratando de desplazar el agua dulce, pero si el agua dulce no le da la oportunidad, porque los bombeos son bombeos que se equilibran con la recarga, bueno, no va a pasar nada. Pero si comenzamos a bombear mucho, el agua salada va a penetrar fácilmente y esa cuña salina se va a mover hacia el continente. ¿Qué va a pasar? Que me va a salinizar el agua del acuífero. Ese fenómeno se está dando en muchos lugares, ¿sí? Hay muchos medios para proteger la cantidad de las aguas en un acuífero. Primero debemos conocer bien el acuífero para poder plantear diferentes escenarios de uso. Si no conocemos el acuífero, no podemos hacer nada. Mucho se dice en las instituciones gestoras de los recursos hídricos de aguas, pero muy poco se menciona de aguas subterráneas. Pareciera que no se quiere o no se tiene el personal calificado para eso. Por otro lado, elaborar e implementar normas y restricciones para la extracción. Muchas veces sí existe la normativa, pero no se aplica. Educar a los usuarios. Los usuarios muchas veces irrespetan las concesiones, los caudales autorizados, violan esas normas, esas cláusulas que se establecen cuando se les entrega ciertos caudales, ellos luego extraen mucho más, sin darse cuenta que se están haciendo un daño ellos mismos, ¿sí? Debemos tener zonas de protección para los puntos de recarga, además de favorecer la recarga artificial, por ejemplo, ¿sí? También podemos tener problemas relacionados con la calidad. Básicamente me voy a enfocar aquí en 2 tipos de contaminación, la puntual y la difusa. No voy a caer en mucho detalle en los mecanismos. ¿Por qué? Porque es una presentación corta, solo el que quiera conocer más puede aprender conmigo en los cursos de capacitación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la contaminación puntual. A pesar de que la contaminación puntual ocurre, es donde se liberan altas cargas contaminantes en sitios pequeños, generan un impacto muy grande en el acuífero. Eso puede ocurrir en rellenos sanitarios, pozos sépticos, letrinas,
plantas industriales, etc. Esa contaminación se puede detectar utilizando métodos geofísicos, luego, por supuesto, mapeándola y llevándola a un modelo de simulación para ver cómo se mueve, cómo se comporta. Pero eso no, para mí no es eso se puede delimitar, esa pluma de contaminación se puede delimitar, se puede controlar, se puede incluso sanear. El problema más grave para mí está en la contaminación difusa, porque la contaminación difusa por lo general está asociada a la agricultura. Y donde hay un mal uso de los agroquímicos, por ejemplo, esa contaminación va a estar por todos lados, porque a pesar de que son pequeñas cargas contaminantes que se derraman, se hacen en áreas geográficas muy grandes. Y eso me genera una contaminación difusa que puede no contaminar un pozo, puede contaminar cientos de pozos, ¿sí? Incluso un acuífero completo, si es posible. A fin de proteger y conservar, por supuesto, la calidad de las aguas subterráneas, es necesario conocer qué tan vulnerable es el acuífero, qué tan sensible es el acuífero frente a diferentes fuentes de contaminación. Por supuesto, para eso es importante conocer los mapas de vulnerabilidad, que son de gran ayuda para proteger la calidad de las aguas subterráneas, pero a nivel regional. Los mapas de vulnerabilidad no se pueden usar a nivel local, se tienen que usar a nivel regional porque toma en cuenta el acuífero. Existen varios métodos, muchos métodos para trazar la vulnerabilidad de un acuífero, pero los que más se usan son el GOT y el DRASTIC, que utilizan 1 o 3 parámetros y el otro 7. Acá vemos los parámetros que se usan, ¿sí? Tenemos que tener información básica de los acuíferos para poder trabajar en esto, ¿sí? Porque ya lo demás del uso de un sistema de información geográfico no es tan complejo, pero sí es importante la información básica para poder llegar al mapa de vulnerabilidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos la protección un poco más local, que en este caso estaríamos hablando de zonas de protección o perímetros de protección de pozos, donde se puede trazar una zona inmediata, una zona cercana, una zona alejada, y por supuesto esos perímetros de pozos dependen de cada país, ya que existen diferentes métodos y criterios que son propios de cada país, ¿sí? Aquí se establecen zonas alrededor del pozo para justamente protegerlo. Por supuesto, existen diferentes criterios como el criterio de distancia, tiempo de viaje, límites hidrogeológicos, etc. De hecho, mi tesis de pregrado en el 2000, por allá, por el 2003, fue justamente 2022, bueno, perdón, en 2002, ya 20 años, que hice la tesis de comparación de métodos para justamente ver cuál método y cuál criterio se ajustaba mucho mejor para delimitar perímetros de protección de pozos. Fue la primera tesis que se hizo en ese entonces en Venezuela, en la gloriosa Universidad de los Andes. Bueno, entonces ahora, sí, fíjense ustedes que para llegar a lo que es, para llegar a entender un poco los modelos hidrogeológicos como herramienta de gestión, debemos conocer algo de gestión, debemos conocer algo de planificación, debemos conocer la parte técnica también de los acuíferos. Es un grave error y es un error que se comete y están cometiendo muchos estudiantes. Yo tengo mis cursos de capacitación de hidrogeología y muchas personas se comunican conmigo y me dicen que ansiosos, que quieren hacer una tesis con Visual Modelflow. No estoy hablando acá haciéndole propaganda a Visual Modelflow, ni a FreeFlow, ni a nadie. Son paquetes computacionales que hasta una secretaria sentada en una oficina lo puede aprender. Cualquier persona puede aprender a usar un paquete computacional. El único detalle es saber los criterios con los cuales lo vas a usar. Tenemos que saber primero conocer hidrogeología para poder aplicar esos criterios en esos paquetes. Eso es como una máquina de escribir. No sé si ustedes conocen las máquinas de escribir antiguas, que las secretarias estaban escribiendo y uno les hablaba y ellas te miraban a la cara y seguían escribiendo. ¿Por qué? Porque
tenían 20 años en eso o más. Ya se sabían dónde estaban las teclas. Bueno, los modelos de simulación, los paquetes computacionales funcionan igual. El único detalle es que hay que tener criterio hidrogeológico para usarlos. Entonces, hay gente que cree que el modelo de simulación les va a otorgar conocimientos hidrogeológicos. Eso es falso. Entonces, los modelos hidrogeológicos, por supuesto, son una herramienta de gestión para el administrador del recurso. Esto nos permite predecir las alteraciones que ocurrirán en el sistema por diferentes procesos de explotación. Los modelos hidrogeológicos son muy buenos porque si nosotros los logramos calibrar, podemos saber cómo se comporta el agua en el acuífero frente a diferentes políticas de explotación. Además que nos informa cuál será la respuesta del acuífero, tanto desde el punto de vista temporal como espacial, frente a diferentes escenarios de extracción. ¿Sí? Nos permiten otorgar o negar permisos de explotación con base científica. Además que son un instrumento dinámico que por supuesto necesitan ser alimentados periódicamente con información real del acuífero mediante monitoreos periódicos. Dentro de los modelos hidrogeológicos tenemos dos, el modelo conceptual y el modelo matemático. Si nosotros no sabemos hidrogeología, no podemos generar un modelo conceptual. Y si no podemos generar un modelo conceptual, es imposible generar un modelo matemático. Nadie en su sano juicio va a hacer un modelo matemático sin tener la base de un modelo conceptual. Eso es totalmente una locura. ¿Sí? Porque el modelo matemático reposa sobre la base del modelo conceptual. El modelo conceptual no es más que la simplificación de las condiciones hidrogeológicas del acuífero. ¿Sí? El modelo matemático ya me simula el flujo de agua subterránea y también el transporte de ciertas sustancias contaminantes. Entonces veamos cada uno por separado. Pero primero que nada vamos a ver los modelos hidrogeológicos, que los modelos hidrogeológicos se pueden distinguir en dos grandes etapas o en dos grandes grupos. Primero, el modelo conceptual y por otro lado, el modelo numérico o matemático. Entonces, la elaboración de un modelo conceptual debe ser el punto de partida en la construcción de cualquier modelo hidrogeológico. Cuando hablamos de modelación hidrogeológica, estamos hablando de modelos conceptuales y de modelos numéricos matemáticos, no solamente de modelos numéricos. Eso es un error también conceptual que se tiene, y no conceptual por el modelo conceptual. Vamos a hablar un error de escritura, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, en la etapa, ¿sí? En esta etapa, cuando hablamos del modelo conceptual, en esta etapa se representan en forma simplificada los elementos más importantes del sistema físico y su comportamiento. Es decir, tenemos que colocar allí toda la información antecedente, la geología, la hidrología, hidrogeoquímica, etc. Eso me permite construir el modelo conceptual. ¿Sí? Por otro lado, está la elaboración de un modelo numérico o matemático, que consiste en llevar los elementos establecidos en el modelo conceptual a una formulación matemática que permita establecer una estimación cuantitativa más precisa de las variables de estado, es decir, tanto de la piezometría como de las concentraciones de algunas cargas contaminantes, si es que existen. ¿Sí? Entonces, el modelo numérico o matemático reposa íntegramente sobre la base teórica determinada en el modelo conceptual y por lo tanto mejora las estimaciones preliminares del modelo conceptual. Esa es la idea. La idea es comenzar con un modelo conceptual, llevarlo a un modelo matemático, calibrar el modelo matemático, validar el modelo matemático y luego ese modelo matemático que es alimentado con información periódica me permite corroborar muchas cosas que yo no sabía del modelo conceptual. Eso es lo que se debe hacer. Para eso puede llevar mucho tiempo en hacerse, pero si se hace lo más pronto, mejor. Entonces,
nos hacemos acá una pregunta, la cual a muchas personas, sobre todo que quieren hacer tesis de grado, etcétera. Hace poco me escribió una persona de Bolivia. Siempre tengo mucha interacción con todo Suramérica, Centroamérica, México. Y me escribe un señor allí, un chico allí, joven. Uno denota que en la universidad no le están asesorando. Parece que los profesores de hidrogeología no están en contexto tampoco con la realidad. Creo que muy poco van al campo, muy poco van al campo. Ellos se dedican más a leer un libro y a dar clases de un libro. Hay que ir a campo, hay que conocer los acuíferos. Los acuíferos no están en las oficinas. En las oficinas lo que hay son papeles, pero hay que ir a campo, hay que ponerse las botas e ir a campo, ¿sí? Hay que usar repelente para los mosquitos, para evitar una enfermedad. Hay que usar repelente, hay que usar protector solar para evitar que el sol nos queme mucho, pero sí hay que ir al campo, hay que buscar la mochila, llenarla de agua y caminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que conocer los acuíferos. No hay que pasar una tesis tratando de hacer un modelo matemático con un software que muchas veces ni siquiera sí se va a entender, porque es como como conducir un auto. Usted toma un auto y en una semana lo va a saber conducir, pero eso lo hace a usted chofer, eso le hace a usted tomar las previsiones del caso, de saber cuándo va a frenar adecuadamente, cuándo va a rebasar otro vehículo, cuándo va a mirar el retrovisor. Eso no lo hace usted chofer, eso simplemente le hace a usted aprender los movimientos del embrague, cuándo frenar, cuándo acelerar, etc. Asimismo ocurre cuando muchas personas quieren hacer una tesis o un estudio solamente con un modelo matemático, porque quieren usar Visual Mode Flow. Entonces, eso no es así. Tenemos que primero saber hidrogeología. Fíjense, entonces, ¿para qué sirve un modelo hidrogeológico? Primero, para conocer el funcionamiento hidrogeológico de todo el sistema acuífero. ¿Sí? Además que es un auxiliar en el manejo de las aguas subterráneas, no lo es todo. Hay quienes creen que el modelo hidrogeológico es todo. No, es un auxiliar para manejar las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque podemos determinar caudales de bombeo sostenibles en el tiempo. Además, calcular zonas de protección de aguas subterráneas y pozos, por ejemplo. ¿Sí? Podemos predecir el flujo regional de los acuíferos o del acuífero. Determinar direcciones más probables de transporte de contaminantes. Eso sí se puede hacer con un modelo hidrogeológico. Lo único que no, para lo cual no sirven los modelos hidrogeológicos, es para obtener un conocimiento hidrogeológico. Los modelos hidrogeológicos no me enseñan a mí hidrogeología. Eso lo aprendo yo en el campo, lo aprendo yo estudiando hidrogeología básica, avanzada, intermedia y avanzada. Y eso no significa que yo tenga que manejar modelos a la perfección. Para eso están los modeladores que se dedican a usar modelos y uno les otorga información. Aprovechando que estamos en el Perú, hace poco invirtieron un montón de dinero en unas pruebas de bombeo en algún sitio del Perú y cuando fueron a interpretarlas simplemente fueron a un programa computacional. Pero nunca supieron decirle al programa en qué regímenes de bombeo se hizo la prueba, en qué tipo de acuífero, y el resultado fue un desastre. Luego se las interpreté usando métodos analíticos y los resultados dieron adecuadamente. Eso quiere decir que la tecnología sí sirve, pero si no se sabe usar, es letra muerta. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el modelo conceptual es el resultado de la sistematización e interpretación de los datos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos disponibles. El modelo matemático es la herramienta cuantitativa que permite predecir las alteraciones que ocurrirán en el sistema por diferentes procesos de explotación. Los modelos hidrogeológicos son una poderosa herramienta para evaluar si el recurso hídrico subterráneo ha sido o está siendo sobreexplotado o contaminado. ¿Sí?
Por otro lado, perdón. Por otro lado, ya estamos terminando para las preguntas. Con la ayuda del modelo matemático y del mapa de vulnerabilidad es posible elaborar un plan de gestión sostenible para cualquier acuífero. El plan de gestión tiene que ser negociado entre los actores, administradores del recurso, usuarios, etc. El plan de gestión debe estar apoyado por una normativa legal que establezca medidas sancionatorias si no es cumplido. Porque si no hay una normativa legal, no se aplica. Entonces, para que sea efectivo es necesario contar con una estructura institucional, personal capacitado, apoyo logístico para las actividades de fiscalización y monitoreo periódico. Bueno, eso es lo que les quería presentar, ¿sí? Una modesta presentación. A la semana pasada di una presentación para Bolivia, siempre estoy en esto, de la importancia de las aguas subterráneas en la planificación hidrológica. Siempre estoy totalmente a la orden. Acá les dejo mis contactos si les interesa, ¿sí? Me dedico a las asesorías, soy capacitador además, calificado. Me dedico a enseñar hidrogeología. Eso ya después de 20 años de trabajar como ingeniero, como asesor, gerente, presidente de empresas, etcétera. Hoy día me dedico más a la parte académica, ¿sí? Entonces aquí les dejo mis datos, mis contactos. También les quiero comentar de los eventos que estamos llevando a cabo, que ya llevo más de 3 años trabajando en esto, con cursos internacionales que tienen certificados de aprobación y validez internacional, que son cursos de 40 horas. Muchos de ustedes, de los que me están escuchando acá, seguramente han sido mis alumnos. Siempre ocurre que doy una charla y están alumnos o ex alumnos míos, ¿sí? El lunes 24 iniciamos el curso, ya hoy es el tercer día del curso de hidrogeología y desarrollo de las aguas subterráneas, ¿sí? Un curso de 40 horas. Cada curso tiene su propio certificado. El próximo lunes 31 vamos a comenzar con el de captación de las aguas subterráneas. El 7 de febrero vamos a comenzar con el de hidráulica de acuíferos y captaciones. El 14 de febrero viene el curso de aprovechamiento y manejo de las aguas subterráneas. Y el 21 de febrero el curso de gestión de las aguas subterráneas y acuíferos transfronterizos. Mi metodología de trabajo son 20 horas académicas, 20 horas autónomas, para que ustedes aprendan a mucho mejor con la información que se les envía, ¿sí? Las clases, las diapositivas, los videos, referencias bibliográficas actualizadas, etc. Entonces aquí les vuelvo a dejar otra vez mis contactos. Para cualquier duda que ustedes tengan, estoy totalmente a la orden. Aquí está mi WhatsApp, están mis redes sociales. Con esto finalizamos la presentación. Ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante. Muchas gracias, ingeniero, por la conferencia magistral del día de hoy. Sí, como usted lo indicó, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, lo dejen en la caja de comentarios y si es que desean pueden encender su micro para dicha pregunta. Y bueno, estaremos atentos. Daremos un espacio de 5 minutos a aquellas primeras preguntas. Sería interesante si podemos tener las preguntas no por escrito, sino con micrófono, los que puedan. No sé si será posible eso. Sí, ingeniero. El micrófono está para todos, para que lo puedan encender y hacer la pregunta correspondiente. Ok, yo voy a volver acá. No sé si apagaré la cámara o la dejaré encendida, no sé. Está bien, ingeniero. Ingeniero Terán. Armando, adelante. En primer lugar, quiero felicitarlo por su brillante exposición, donde usted ha tocado algunos aspectos muy importantes que todo país debe tener, conocer acerca de la planificación de las aguas subterráneas. A su vez, usted tiene la experiencia necesaria
en tanto en el aspecto hidrogeológico, geofísico, todo relacionado a este mundo que es muy importante para el desarrollo de los diferentes países, para el aprovechamiento racional del agua subterránea. Quisiera que nos diga cuáles son las variables que intervienen para la elaboración de mapas de vulnerabilidad, porque ese es un aspecto que pocas personas lo manejan, y si lo manejan, como usted ha manifestado, lo vienen manejando mal, de tal manera que hay un uso desmedido del agua. Y en el Perú, en el caso del sector de Lima, se ha visto perjudicado justamente por la sobreexplotación de hace muchos años, y esto debido a que los costos comenzaron a subir extremadamente, el uso del agua doméstica, comenzaron a hacer el uso del agua subterránea y terminaron secando los acuíferos. Su comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, doctor Armando, un gusto de verdad contar con una pregunta de su parte. Escuché su intervención, de verdad muy interesante, ¿sí? Bueno, fíjense, eh, yo, eh, yo creo que en este momento yo conozco más los problemas del Perú que incluso los problemas de Venezuela, que es mi país natal, e incluso del Ecuador, donde trabajo actualmente. Y no estoy en Perú por diferentes razones, pero tengo muchas personas que trabajan en la Autoridad del Agua, en el Perú, y conozco perfectamente lo que está pasando, sobre todo en la capital del Perú y en otras zonas del Perú. Eh, Se ha venido usando el agua subterránea de una manera irracional, y no irracional, no estoy diciendo irracional porque se quiera hacer así, sino que muchas veces el desconocimiento y la falta de personal técnico calificado nos lleva a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Entonces, por ejemplo, se está, no se tiene bien dimensionados los acuíferos. Al no tener bien dimensionados los acuíferos, es decir, al no conocer la disponibilidad del agua en los acuíferos, se están entregando cada día más concesiones para poder suplir esa demanda creciente. Y eso lo que está generando es que la demanda supere la oferta. Cuando la demanda supera la oferta, se nos van a presentar dos problemas. Primero que nada, el económico. El económico porque los recursos hídricos suben, porque de una u otra forma tenemos que dotar de agua a las personas, ¿sí? Y no solamente para uso doméstico, sino también para uso industrial, etcétera, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el problema desde el punto de vista hidrogeológico, porque estaríamos, en este caso, violando una ley que sería que estamos extrayendo más agua del acuífero de la cual el acuífero puede soportar. Es decir, hay evidentemente una sobreexplotación. Es por eso que Custodio y Llamas, cuando hablan de sobreexplotación, yo tengo, de hecho, este sábado tengo una conferencia en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, y voy a hablar justamente de hidrogeología ambiental, donde voy a tocar el tema de degradación de acuíferos y de sobreexplotación. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué llegamos a ese fenómeno? Y más aún con el fenómeno de subsidencia. Eso por un lado, empecé respondiéndole a usted desde la última inquietud. Ahora voy a pasar a lo que es la vulnerabilidad. Fíjense que además de que nosotros necesitamos suplir de agua, ¿sí? Y hoy día se está usando el agua subterránea, pero se está usando de una manera muy extraña porque se está usando sin tener el conocimiento previo. Fíjense que para poder planificar y gestionar necesitamos conocer. Si no conocemos, no podemos hacer nada. Estamos haciendo todo de manera empírica. Por otro lado, la idea, ¿sí? Para también proteger
porque lo que es la sobreexplotación es un tipo de contaminación, lo llamo yo, pero por otro lado está la degradación. La sobreexplotación es una contaminación ligada a la cantidad de las aguas, pero por otro lado está la degradación que tiene que ver con la calidad. Es allí donde nosotros tenemos que comenzar a interactuar con los mapas de vulnerabilidad y también con los perímetros de protección. Fíjense que los mapas de vulnerabilidad, esas variables que nosotros necesitamos, depende del método que vamos a utilizar. Hay métodos básicos, por ejemplo, el GOT, ¿sí? El método GOT que toma en cuenta tres variables. En este caso, toma en cuenta el tipo de acuífero, el impacto de la zona badosa y, por supuesto, toma en cuenta la profundidad del agua, ¿sí? Entonces, esos son tres parámetros, pero para eso tenemos que tener información básica. Y uno de los problemas más graves que tenemos es en encontrar esa información básica. Hay entes, cada país tiene su autoridad única del agua, autoridad nacional del agua, como lo quieran llamar, Ministerio de Ambiente y Agua, etcétera. Pero muchas veces la información no existe. Existía, pero ya no existe, sobre todo cuando hay cambio de gerencias, etcétera. Parece que la información se diluye y no se sabe a dónde va a parar, ¿sí? Por otro lado, está el método DRASTIC, por ejemplo, es mucho más elaborado, pero necesita mucho más variables. Por ejemplo, tenemos la D, que significa profundidad del agua, la R, recarga, la A, que es el tipo de acuífero, la S, que tiene que ver con el tipo de suelo, la T, que involucra la topografía, la I, que es la infiltración, y la C, la conductividad hidráulica, por ejemplo. Toda esa información básica se tiene que llevar a un sistema de información geográfico. Por supuesto, hay que hacer unos recálculos allí y eso lleva tiempo. Nosotros hicimos unos mapas de vulnerabilidad en el año 2006 para la industria petrolera en Venezuela y eso nos llevó 2 años esa consultoría. Eso hay que usarlo desde el punto de vista regional. Por otro lado están los perímetros de protección de pozos que son más locales. Tampoco son, no hay que decir que uno es más fácil que el otro de realizar, pero sí es importante que los mapas de vulnerabilidad, cuando se realizan, hay que especificar con qué métodos se hicieron, cuáles fueron las deficiencias que se presentaron con la información, las restricciones, para que la persona que está leyendo el mapa sepa cómo se realizó, porque de lo contrario se pueden tomar decisiones erróneas. Y es mucho más peligroso un mapa de vulnerabilidad en las manos de una persona que no tenga conocimientos de hidrogeología, porque puede tomar cualquier decisión. Y si cae en las manos de un político, mucho peor, porque le sirve para hacer campaña y ni siquiera sabe qué está hablando. Eso se ha presentado y lo estoy diciendo con plena autoridad. Y por otro lado están los perímetros de protección que se usan de manera más local y que me sirven para tomar decisiones en cuanto a la protección local, más que todo. Entonces, sí es importante tener información básica, bien sea para trazar perímetros de protección, para trazar mapas de vulnerabilidad y también, por supuesto, para justamente evitar esos problemas que se están generando en Lima, y no solamente en Lima, en Caracas es peor. Acá en Quito es un poco más ordenado porque la empresa de agua lleva muy bien contabilizada el agua, está bien sectorizado el uso del agua y no ha habido ese incremento en los usos, en las demandas como tal, ¿sí? Entonces, pero sí hay ciudades que tienen un estrés hídrico supremamente alto. Lima, Caracas, ¿sí? Por ejemplo, ciudades grandes de la costa colombiana, como Cartagena, por ejemplo, también pasa lo mismo. Ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, todo lo que es la parte el sur, el sureste de Brasil, por ejemplo, está justamente con el mismo problema. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, estimado Armando, para poder resolver estos problemas. No sé si mi explicación
a pesar de ser tan extensa, fue lo suficientemente explícita. No sé, usted me dirá, estimado Armando. Sí, realmente es un problema al cual todos los países nos enfrentamos cuando no se encuentran los profesionales capacitados en este campo. Siempre, muchas veces, como usted lo bien claro lo ha manifestado, ocupan estos puestos para tomar decisiones personas no capacitadas. Entonces, esto también sirve para los estudiantes en el sentido de que deben dar mucho énfasis y si quieren dedicarse en un futuro a, a este campo, lo que es la hidrogeología, empezar ya desde ahora a, a trabajar, a estudiar decididamente para encontrar no solamente estos parámetros que son muy importantes para la determinación de los mapas de vulnerabilidad, sino mejorarlos, ampliar de tal manera que con un mapa bien exhaustivo se tenga la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones. Muchas Exactamente. gracias, muchas gracias. Usted ha sido muy claro en sus respuestas y un agradecimiento especial. Soy geofísico de formación, magíster en minería y medio ambiente, y así como también doctor en tecnologías medioambientales. Es decir, que tengo estrecha relación, igual que usted, con mi profesión, porque nosotros en la formación de los estudiantes nos dedicamos a prepararlos, sobre todo en aspectos de prospección de aguas subterráneas, aplicando los métodos de sondajes eléctricos verticales y últimamente debido a que ha evolucionado mucho la demanda de los software, que hay que tener mucho cuidado también cuando se aplica y se adquiere la información, estamos trabajando en tomografía eléctrica, de tal manera que ello nos sirve como una herramienta muy poderosa para la determinación de las direcciones de flujo, sobre todo de las aguas, ¿no? Entonces, Exacto. estoy muy agradecido por su respuesta y en cualquier momento estaremos en contacto para poder intercambiar algunas experiencias. Muchas gracias. Bueno, profesor, Doctor José, doctor allí José le Fernando, dejo, permítame participar. le iba a terminar de responder al doctor Armando, pero bueno, adelante. Le habla Sebastián Zúñiga Medina, exdirector regional del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología de aquí de Arequipa, Perú, para comentarle con respecto a la información hidrometeorológica en la que normalmente se centraliza y se concentra en una sola institución que corresponde directamente a CENAMI del Perú, que es la institución representante ante la Organización Meteorológica Mundial. Y hablando solamente en el caso de Arequipa, y en Arequipa tenemos una red de estaciones hidrometeorológicas que superan alrededor de las 90 estaciones y arriba de 30 estaciones hidrometeorológicas de transmisión satelital. De tal manera que ahora contamos con información casi en tiempo real con la finalidad de poder mejorar la elaboración de los pronósticos del estado del tiempo. Con respecto a la información histórica, para el caso de Arequipa, la estación de La Pampilla, que es la estación más representativa de la ciudad de Arequipa, empezó a operar por allá de los años 1931 y desde ese entonces se tiene rica información con respecto directamente a precipitaciones y de toda una red a nivel de toda la región. Es cierto que en los últimos años ha variado enormemente el clima en nuestra región Arequipa y a nivel de nuestro Perú, con una mala distribución de precipitaciones y con deficiencias de precipitaciones por grandes eventos que son caracterizados como el caso del fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, el fenómeno del Niño costero y otros eventos que normalmente se presentan en nuestro territorio nacional. Sin embargo, cuando se habla de los recursos hídricos, especialmente sobre aguas subterráneas, efectivamente aquí en nuestra región Arequipa hay importantes cantidades de aguas subterráneas y la presencia en nuestra Universidad Nacional de San Agustín de la carrera de Ingeniería Geofísica, como lo ha manifestado el doctor Armando, los geofísicos son especialistas
en lo que corresponde directamente al estudio de aguas subterráneas. De tal manera que aquí en Arequipa tenemos la información hidrometeorológica necesaria, no solamente de precipitación, sino también de caudales. Asimismo, como usted ha manifestado, doctor José Fernando, hay muchas instituciones que manejan los recursos hídricos, no solamente aguas superficiales, sino también aguas subterráneas, como en el caso de la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Administrativa del Agua, el Autodema, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones. Está diversificada efectivamente la información, sin embargo, quien concentra toda esa información le corresponde al Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, SENAMI del Perú. Yo solamente quería hacerle finalmente una pregunta con respecto a la gestión de los recursos hídricos de aguas subterráneas. ¿Cómo podríamos hacer un balance hídrico de las aguas subterráneas de aquí, de nuestra ciudad de Arequipa, especialmente de la cuenca oriental del río Socavallo? Gracias, doctor. Ok, muchas gracias, Sebastián. Bueno, mira, para hacer un balance hídrico, es importante hacer un balance hídrico tomando en cuenta la cuenca hidrológica. Cuando nosotros hablamos de la cuenca hidrológica, estamos hablando de lo que sería, cuando hablamos de aguas superficiales, cuando hacemos balances hídricos, bueno, cuando los hidrólogos, que son más especialistas que yo, haciendo balances hídricos de aguas superficiales, el entorno de estudio es la cuenca hidrográfica. Cuando nosotros hacemos un estudio meramente hidrogeológico, trabajamos con la cuenca hidrogeológica. Pero un estudio completo debe involucrar tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas. Allí estaríamos hablando de un estudio hidrológico como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer un balance hídrico tenemos que conocer todo lo que son las entradas y las salidas de agua en el sistema, es decir, en la cuenca y en los acuíferos. Allí tenemos que conocer, primero que nada, fíjense lo importante de esto. Tenemos que conocer, para hacer un buen balance hídrico completo, tenemos que conocer cuáles son las entradas de agua al sistema, a la cuenca. En este caso, qué buena noticia lo que usted está dando allí de la información que ustedes tienen, información muy actualizada. Muy pocos entes tienen información actualizada como ustedes la tienen. De allí podemos tener justamente información de precipitación y caudales. Si no tenemos una serie histórica de caudales, podemos complementarla con la precipitación a través de un modelo de simulación hidrológica a nivel mensual, por ejemplo. Eso me permite conocer justamente cuál es la cantidad de escorrentía superficial que tengo, porque para hacer un balance hídrico, muchas veces, como necesitamos conocer la recarga, es un punto crítico pero fundamental para el balance hídrico, cuál es la recarga de agua al acuífero. Las recargas pueden ser, por supuesto, por lluvia directa, infiltración directa, excesos de riego, por ejemplo, y también el agua superficial que se captura en una estación hidrométrica en el cierre de una cuenca. Ese tipo de agua es el que nosotros utilizamos. Ese caudal de agua que nosotros, bien sea que lo tengamos disponible directamente, medible por una estación hidrométrica o que se simule a través de las precipitaciones, es el agua que nosotros, una porción de esa agua, lo consideramos para la recarga. Eso sería una entrada de agua, porque en el balance hídrico necesitamos las entradas y las salidas. Entonces, como entrada de agua hacia el acuífero, tenemos ya el agua, es el número cuantitativo del agua que iría justamente en el cierre de la cuenca. Eso se hace a través de un modelo de simulación hidrológica a nivel mensual. Porque muchas veces determinar las entradas de agua por excesos de riego, por ejemplo, al acuífero o por lluvia directa, muchas veces no es tan sencillo. Entonces, para simplificar un poco, porque en hidrogeología uno trabaja mucho con ciertas suposiciones. Eso sería la entrada principal. Si tenemos recarga artificial, también hay que considerar esa recarga artificial. Si podemos tener infiltrómetros en diferentes sitios, etcétera, podemos cuantificar un poco tanto el agua de lluvia como el agua de excesos de riego, por ejemplo. Esas serían las entradas que van de agua al acuífero.
También existen los aportes de agua de un acuífero a otro. Cuando hablamos de las salidas de agua que tiene el acuífero, hay que hablar primero que nada de el agua que proviene de las vertientes o de los manantiales. Los manantiales no son más que agua subterránea que afloran a la superficie gracias al corte de la superficie freática y la superficie eh, topográfica del terreno. Y allí se generan los manantiales o vertientes. Eso se tiene que cuantificar porque es una salida de agua del acuífero. Y, por supuesto, contabilizar el agua que está saliendo, que se está extrayendo por los pozos, por las captaciones de agua subterránea, que para eso se tienen que hacer ciertos inventarios. Se tiene que inventariar y saber cuánta agua se está entregando, por ejemplo, a los usuarios para diferentes usos. Entonces ya por allí tenemos contabilizada el agua que sale de manera natural, que sale de manera artificial, y es muy importante tener una salida de agua que muy pocos la cuantifican, que se contabiliza, que es a través de la evapotranspiración, porque hay plantas que toman agua directamente de los acuíferos libres, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, para eso tenemos que conocer entradas, conocer salidas, etcétera. Además, que también hay que cuantificar, por eso se estudian los tramos ganadores, los tramos perdedores, para saber en qué partes del acuífero el río le aporta agua al acuífero, eso sería una entrada de agua, y en qué parte, en qué sitios el acuífero le aporta agua al río, que eso sería una salida. Si nosotros contabilizamos eso, que no es un estudio para nada sencillo, se necesita tener gente capacitada, se necesita tener suficientes recursos económicos y, por supuesto, la buena disposición para hacer este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, con eso te respondo, Sebastián. Y Muchas gracias, doctor. Muy claro, felicito, doctor. Muchísimas gracias. te felicito por esa gran información que ustedes tienen allá en Arequipa. ¿Sí? Gracias, doctor. Un Gracias a abrazo usted. hidrológico para usted. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Magíster, yo tengo una pregunta. ¿Qué factores influyen en el rendimiento del sistema de recursos hídricos y cómo yo podría optimizar, ¿no?, un análisis de sistemas de estos recursos? A ver si te comprendo un poco la pregunta. ¿Me repites, por favor? Sí. ¿Qué factores influyen en el rendimiento de los sistemas de recursos hídricos y cómo yo puedo optimizar, ¿no?, este análisis? Bueno, entiendo cuando me hablas del rendimiento de los sistemas hídricos. Allí, bueno, creo que al principio lo comentaba, ¿sí? Hoy en día la sociedad está muy casada, por decirlo así, con el recurso hídrico superficial. Creo que para poder tener una mejor estimación y un mejor uso y rendimiento de los recursos hídricos, hay que hacer un uso conjunto con las aguas subterráneas. Tenemos una gran oportunidad de usar las aguas subterráneas hoy en día como una fuente muy segura, aunque eso involucra muchos costos también al momento de explotarlo, ¿sí? Pero si nosotros queremos optimizar estos sistemas hídricos, estos sistemas de abastecimiento, por ejemplo, tenemos que hacer un uso conjunto de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, hacer un uso de las aguas desaladas, por ejemplo, las aguas regeneradas, porque se pueden hacer sistemas duales. Por supuesto, en Latinoamérica no estamos en esa capacidad de hacerlo, cosa que sí se está haciendo desde hace mucho tiempo en países europeos, como Francia, por ejemplo, donde existen sistemas duales, donde se usan aguas para consumo humano, aguas para los inodoros, aguas para regar el jardín, etcétera, que son diferentes tipos de agua, porque está el agua potable, el agua para ducharse, etcétera, que es la misma, pero también está el agua para los inodoros, para regar el jardín, etcétera. Entonces, para poder optimizar todo esto, la idea sería justamente tratar de hacer un uso conjunto. Con eso, de acuerdo a lo que te entendí de la pregunta, es lo que te puedo responder, Luis. Sí, sí, ya mucho más claro.
Gracias, Bueno, Luis. no sé si hay otra pregunta en el chat. No. Bueno, entonces con esta última pregunta hemos finalizado la conferencia. Muchísimas gracias, Magíster Pedro Terán, por su participación y bueno, le vamos a otorgar un certificado gracias a su participación y asesoría de parte de la European Association of Geoscientific and Engineers, EEG, como tal, de Student Chapter UNSA. Y para nosotros es un honor tenerlo acá como ponente y por su exposición y contribuir grandemente en este evento. Muchas gracias, Magíster Pedro, y bueno, esperamos contar con usted en próximos eventos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ustedes me estarían haciendo llegar eso al correo, ese certificado que está muy bonito. Muchas gracias. Está muy elegante, propio de la Universidad de San Agustín. Tengo mucho cariño por la Universidad de San Agustín. Me han invitado muchas veces a Arequipa. No he podido ir por el tema de la pandemia, pero sí he estado bastante, he participado en webinar, en muchas cosas que se han hecho en Arequipa y que estoy casi seguro que muchos de ustedes me conocen a mí. Por otro lado, el doctor Armando ya por allí tiene mi teléfono, me puede enviar un WhatsApp y nos podemos poner de acuerdo en estos temas que usted lleva adelante, porque son temas muy parecidos a lo que yo desarrollo en mis cursos de capacitación. Sí, justamente anoche daba una clase de sondeo eléctrico vertical y tomografía eléctrica, justamente explicando justamente cómo se debe trabajar este tipo de herramientas. Entonces, bueno, muchas gracias por su invitación, de verdad, estoy muy contento de haber participado, muy certeras las preguntas, espero que mis respuestas hayan sido las más adecuadas y bueno, por acá estamos totalmente a la orden, tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono y bueno, totalmente a la orden. Un gusto haber estado con ustedes, me hacen llegar el certificado por el correo electrónico. Y bueno, les deseo que toda esta jornada se lleven a cabo con mucho éxito. Les deseo todo lo mejor. Ojalá, si tuviese el tiempo, los acompañaría, pero realmente tengo muchos compromisos esta semana. Así que muchas gracias y éxitos. Saludos. Saludos hidrológicos, doctor Pedro Terán. Gracias. Nos vemos en Arequipa pronto. Claro que sí, lo estamos esperando el Chachani, el Misti y el Pichu Pichu, que son nuestros 3 colosos volcanes que tenemos aquí en nuestra ciudad de Arequipa. Bueno, muy bien. Me han invitado mucho, pero no he podido ir. Algún día iré. En el nombre Claro de que sí, Dios. doctor. Yo creo que sí va a ser pronto. Un saludo hidrológico para usted. Gracias, gracias. Muy amable. Mucha Muchas gracias, amabilidad. ingeniero. Me gusta mucho la amabilidad que siempre recibo del Perú. El Perú es un pueblo noble y trabajador. Quiero mucho al Perú. Muchas gracias, Gracias, doctor. Un Magíster. abrazo hidrológico. Igual, saludos. Me despido y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, Magíster. Bueno, antes de finalizar con esta sesión, indicarles que tenemos un link de asistencia para todos los estudiantes y también con respecto a nuestros sponsors, tenemos AIP,